Hola de nuevo alumnos y alumnas, vamos a seguir con nuestro tema de la guerra civil. Hoy vamos a contar la evolución etapa por etapa del conflicto bélico en sí. Vamos a estudiar por un lado, en este vídeo, la evolución del conflicto, del frente, es decir, las batallas, básicamente, y ya veremos en otro vídeo la evolución interna de cada bando porque también es importante. Eh, Antes de empezar, pues decir que el gazapo del vídeo anterior, la mentira del vídeo anterior era que el general Vicente Lluch se llamaba en realidad Vicente Rojo Lluch. Solo que la casualidad ha sido que el bando republicano fuera conocido como los Rojos y él se llamara de apellido Vicente Rojo. Entonces, bueno, era simplemente una tontería que deciros que no era su apodo ni mucho menos, era su apellido de verdad. Hoy voy a soltar otro gazapo a lo largo del vídeo y el que primero lo descubre me mande un correo, pues le subiré un punto en la evaluación, igual que hicimos con el anterior. Bueno, dicho lo cual, vamos a ponernos en materia. La Guerra Civil Española pues tiene tiene cuatro fases de, bueno, vais a ver libros que se van hasta seis fases, otros lo dividen en tres. Vais a ver una serie de divisiones más o menos coherentes. Generalmente los hay que lo hacen en tres, en cuatro y en seis. Nosotros nos hemos quedado en el término medio que son cuatro porque me parece que es la más clarita. Estas cuatro fases se centran en la primera, las batallas en torno a Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid fue el primer objetivo que tenía el bando nacional. Entonces se intenta tomar al principio de la guerra. Pero claro, también fue lo primero que defendieron los republicanos, donde pusieron más efectivo. Entonces no pudo ser y ante la falta ante el fracaso de la toma de Madrid, se decide hacer una guerra más lenta. Se van hacia el norte, toman todo el norte, donde tienen todos los recursos mineros y siderúrgicos. Posteriormente atacan sobre el Ebro y dividen la zona republicana en dos. Y finalmente toman Cataluña y Madrid, que será lo último, junto con Valencia, que será lo último en caer. Vamos al detalle. Eh, Entre julio del 36 y marzo del 37, el gobierno de España obviamente fracasa en su intento de frenar su sublevación, pero el golpe fracasa en su intento de tomar el poder. Entonces se pone en marcha la guerra. ¿Cómo se organizan los rebeldes, el bando sublevado? Pues Mola empieza a avanzar desde Pamplona a Madrid, no sin antes, luego lo veremos, conquistar un par de zonas en el norte. Y por su parte, Franco y Yagüe consiguen ayuda alemana y cruzan con el ejército de África en lo que se llamó la Operación Paso del Estrecho. ¿Qué hacen el ejército de Franco en este momento, que era el ejército de África? Pues toma Sevilla, pero antes de tomar Sevilla, acordaros, lo veremos ahora en el mapa, antes de tomar Sevilla, acordaros que en la sublevación, aquí se ve, cuando hablamos del primer golpe, pues veréis cómo hay algunas zonas sueltas, ¿no? Pues Franco se fue desde la zona de Cádiz hacia Granada, luego hacia Córdoba y posteriormente a Sevilla. Bien, una vez que están en Sevilla, se avanzan hacia Madrid. Por otro lado, en su avance a Madrid tiene dos paradas que le van a hacer perder tiempo. No se sabe si a propósito o realmente se perdió tiempo de verdad. Me explico. En Badajoz tuvo un montón de resistencia por parte de los republicanos, aunque acabaron cayendo. Pero en Toledo era desviarse del camino. Sale muy bien en la película de Amenábar, la de La Trinchera Infinita, cómo van hacia Madrid. Y en Toledo Franco decide desviarse y liberar a una serie de nacionales que hay atrincherados en el Alcázar. El Alcázar es una fortaleza que hay en el centro de Toledo y allí se metieron unos 100 sublevados con su familia y estuvieron resistiendo el ataque de los republicanos hasta que llegó Franco y los liberó. Eso permitió que la liberación del Alcázar de Toledo aumentara muchísimo la popularidad de Franco
y le hiciera ganar muchos puntos para convertirse en el líder, y luego también formó parte de la mitología de la dictadura, pues ese acto heroico del dictador, ¿no? O del caudillo. Bueno, ¿qué pasa con las paradas en Badajoz y Toledo? Pues que el general José Miaja y el general Vicente Rojo logran organizar la resistencia de Madrid y hacer una resistencia más efectiva que probablemente se hubieran ido directos hacia Madrid. Entonces, en ese momento se producen las famosas escenas del no pasarán, del Madrid será la tumba del fascismo, todo el pueblo básicamente se echa a la calle, bueno, todo el pueblo, buena parte del pueblo, se echa a la calle y se anima a impedir la toma de Madrid por parte de las tropas nacionales. Ante el fracaso de tomar Madrid, se establece la estrategia de rodearla. Si no podemos tomarla, vamos a aislarla. Entonces se produce una serie de batallas en la carretera de La Coruña, en el Jarama y en Guadalajara. Estas tres batallas fracasan porque en ese momento, hacia noviembre del año 1936, le ha dado tiempo a llegar a la ayuda que ya estaba necesitando la defensa de Madrid. Madrid tenía cierta organización, cierta capacidad de defensa, pero tampoco era eterna. Pero se pudo aguantar sin caer porque llegaron las brigadas internacionales, ya explicamos en el vídeo anterior lo que eran, llegaron las tropas de los rusos y llegaron las tropas de Durruti, que eran unos milicianos anarquistas de la CNT que aparecieron también para evitar la toma de Madrid. ¿Vale? Aquí aparece como lo que os he explicado, como unen las zonas que se han sublevado. Ahí aparece Badajoz todavía un poco resistiendo, pero va a caer. Y el camino hacia Madrid, la parada en Toledo. Por su parte, en el norte tenemos al general Mola, que ha logrado desde Pamplona tomar Irún, que es un pueblo grande de Guipúzcoa, y la propia San Sebastián, la capital de Guipúzcoa. Y por otro lado, desde la zona sublevada que había en Galicia, se avanzó hacia parte de Asturias. Aquí tenéis una foto de Buenaventura Durruti, que acudió a Madrid con sus milicias en lo que se llama, pues eso, los anarquistas de la CNT y la FAI. Bien, vamos a entrar en la segunda. Bueno, todavía vamos a terminar de hablar de la primera fase, perdón. Como el tema, la tensión en Madrid va en aumento, nos estamos diciendo que se defendió Madrid, pero claro, estamos hablando de un periodo de meses, ¿no? Empieza en julio, termina en marzo, esta primera fase de la guerra, y en ese momento, pues en algunos momentos parece que va a caer. Entonces el gobierno de la República decide trasladarse de Madrid a Valencia en previsión de si podía caer, pues en Valencia tienen un puerto para salir rápido de España. También se produce una serie de episodios de represión que vamos a estudiar con más profundidad en la evolución interna de cada bando, pero es en este momento cuando destaca lo de la matanza de Paracuellos del Jarama. ¿Eso qué fue? Pues que los presos que los republicanos habían cogido del bando nacional, en Madrid había un montón de gente que apoyaba al bando nacional que fueron encarcelados, pero estos presos, hay algunos miembros del bando republicano que decidieron llevárselos a un cementerio que hay en un pueblo llamado Paracuellos del Jarama y matarlos allí sin hacerle ningún tipo de juicio. Se supone que iban a trasladar a los presos a otra cárcel, pero los fusilaron sin ningún tipo de piedad. Entre tanto, en el frente sur habíamos dejado que Franco cogió Granada, Córdoba y volvió hacia Sevilla. Quedaba un poquito, todavía Málaga y Almería. Almería va a caer lo último, pero Málaga va a ser tomada también en este momento. Es el momento en el que se produce el triste episodio famoso del bombardeo de la Espantá. En Málaga se llama la Espantá. Fue cuando los malagueños, viendo que iban a bombardear la ciudad, pues salieron andando o corriendo como pudieron por la carretera hacia Almería. Y toda la costa fue bombardeada y murieron miles de personas en este triste episodio. Algunos lograron llegar a Almería y se refugiaron, que todavía seguía siendo republicana. Uno de los que participó en el bombardeo de Málaga es Carlos Haya, que es famoso su nombre porque es uno de los hospitales más importantes de España, pero
Pero bueno, que sepáis que ese hombre fue el que destruyó Málaga. Bueno, no tenemos por qué ahora cambiarlo, no, yo no estoy diciendo eso, pero que sepamos de dónde vienen los nombres de las ilustres de nuestra ciudad, ¿no? O de nuestra capital. Bien, aquí tenéis cómo va llegando la ayuda soviética en el 36, en noviembre las tropas de las brigadas internacionales, en fin, estos mapas los vais mirando, que os arrojan un poco de luz, además de lo que yo os estoy explicando con estos vídeos y con las propias diapositivas. Entramos en la segunda fase del conflicto y hay que hablar de que al prolongarse estamos hablando de un conflicto completamente distinto. Al principio parecía que iba a ser un golpe de Estado y entonces podemos hablar de pequeñas ofensivas que intentan tomar rápidamente ciudades y ser reconocidos, pero a partir de este momento, cuando se ve que se están estableciendo los bandos, que están haciéndose fuerte cada uno en su zona, tenemos que pasar a las grandes ofensivas. En este momento hablamos de la guerra total. ¿Por qué? Pues porque se bombardean ciudades, que esto era nuevo, los aviones no se usaban antes en la guerra, se van a empezar a usar ahora y en la Segunda Guerra Mundial. Esto de bombardear la ciudad, es decir, de bombardear la retaguardia, es nuevo, porque normalmente, tradicionalmente la guerra había sido en el frente, el que estaba cerca de la frontera donde estuviera la guerra, pues estaba expuesto, pero si tú estabas a kilómetros al interior, pues generalmente te llegaban los efectos, obviamente, pero no te iban no ibas a sentir la amenaza directa. Ahora ya, con la aviación, pues se pueden atravesar las líneas fácilmente y bombardear a civiles que en principio no tienen por qué tener nada que ver con la guerra, ¿no? Se supone que era una tarea exclusiva de soldados. Luego también aparece, como tenemos ya la radio que está implantada en todos en muchísimos hogares, en plazas, muy extendida, el medio radiofónico, pues empieza también una especie de guerra psicológica. Pues tenemos, por ejemplo, las arengas radiofónicas que dio Queipo de Llano. Queipo de Llano es uno de los militares generales que se alzan, estuvimos viéndolo en el vídeo anterior. Se dedicaba a dar discursos por la radio. Estas ondas llegaban al bando republicano y desde ahí pues les decía que la gente que estaba en el bando nacional no pasaba hambre, que los nacionales eran justos, que eran buenos, que se rindieran, que era absurdo continuar con la guerra, animaba a los soldados del bando republicano a que se sumaran al bando nacional, en fin, una guerra psicológica en toda regla. Otro componente de la guerra psicológica también está en los poemas. Había poetas de un bando y de otro. José María Pemán, por ejemplo, por el bando nacional, o Miguel Hernández, poeta ilustre por el bando republicano. Es lo que se llamó la literatura de trinchera. Luego también se habla de los inicios de la geopolítica. Por ejemplo, el hecho de que Franco decida atacar primero el norte que Madrid. Bueno, Madrid lo intentó lo primero, pero luego decide ir hacia el norte, es porque sabe que se avecina una guerra larga y necesita los minerales del norte. Entonces, empezamos una fase en la cual también priman las conquistas no tanto simbólicas o no tanto políticas como las conquistas estratégicas, que vamos a buscar el lugar donde, que aunque no sea menos importante a nivel político, luego nos permita aguantar una guerra más larga. Por eso se centran al final en el norte antes que en la capital. Es decir, todas estas prácticas luego se van a dar en la Segunda Guerra Mundial, pero ya se anticipan. Entre marzo del 37 y marzo del 38 vamos a hablar de todo un año de esta segunda fase, hablamos de la toma del norte. En este periodo vamos a hablar una serie aunque se llame la toma del norte, la guerra está en todo el país, ¿vale? Vamos a hablar, por ejemplo, de una serie de batallas en torno a Madrid. Como Madrid no pudo ser tomada directamente, pues se decidió, se intentó por parte de los nacionales aislarla. No podemos tomar, pues podemos cortarle el suministro del bando republicano. Y para ello hay dos batallas que son fallidas por parte del bando nacional. Una es la batalla del Jarama y otra es la batalla de Guadalajara. La batalla de Guadalajara es famosa porque ahí fueron masacrados los italianos que vinieron en ayuda de Franco, y muchos expertos piensan que Franco sabía que ahí había pocas posibilidades de éxito y puso a los italianos como un cebo para él poder irse tranquilamente hacia el norte y que los republicanos tuvieran que dividir sus fuerzas. Entonces parecía más utilizó a los italianos como carne de cañón para él tener espacio y tiempo para irse
hacia la zona que estaba interesado, que era la zona norte, como aparece aquí en la diapositiva, por su riqueza industrial y minera. ¿Qué ataques se producen en el norte? Pues uno de los más famosos de la guerra, que es el bombardeo de Guernica en abril del 37. ¿Por qué es famoso? Pues porque lo realizó la Luftwaffe, es decir, del ejército alemán. El propio Hitler iba a bordo de un avión, era un gran piloto, iba a bordo de un avión de los que bombardeó Guernica. Es famosa también porque luego Picasso lo inmortaliza en su cuadro, ¿no? Ahí tenéis la población, cómo quedó totalmente destrozada y cómo Franco, pues, perdón, cómo Picasso luego reflejó el horror de este bombardeo en el Guernica, que es un cuadro impresionante, está en Reina Sofía. Si no habéis ido a verlo, vamos, aconsejo totalmente que vayáis a visitarlo porque es una auténtica pasada. Bueno, ¿por qué es tan importante Guernica? Pues obviamente por las vidas que se pierden, pero también porque simbólicamente destrozar una ciudad entera es una demostración de fuerza por parte, a nivel interno, por parte del bando nacional hacia el bando republicano, a nivel internacional, por parte de los nazis hacia el resto de Europa, diciendo, mira, aquí estamos, mira lo que podemos hacer en cuestión de horas. Finalmente, cuando cae Guernica, cae rápidamente el norte, primero Bilbao, luego Santander y finalmente Asturias. Es todo un efecto dominó y cae más o menos de forma rápida. En este periodo también habría que mencionar cómo, por ejemplo, los republicanos tuvieron varios intentos fallidos. Casi todos los ataques republicanos van a ser fallidos, aunque veamos algunos con éxito, como el de Guadalajara. Por ejemplo, intentaron tomar desde Barcelona, como Barcelona logró resistir la invasión en un primer momento, intentaron tomar Aragón, también intentaron tomar Mallorca e Ibiza. En todos estos frentes fracasaron. Y también cuando los del norte los de las tropas nacionales van hacia el norte, veréis ahí la batalla de Brunete, que está cerca de Madrid, y la batalla de Belchite, que está cerca de Zaragoza. Ambas batallas fueron ofensivas republicanas hacia los nacionales, pero hay que decir que ambas ofensivas en realidad lo que buscaban era ganar tiempo para que Franco no fuera tan rápido hacia el norte, es decir, entretener un poco a las tropas nacionales. Fueron maniobras de distracción más que ataques reales, no había grandes posibilidades de éxito. Si veis ahí, tenéis Belchite, cerca de Zaragoza, como veréis en un recuadro, y otro al norte de Madrid, que sería Brunete. Vamos a continuar con la tercera fase. Me voy a quedar un momento en esta diapositiva del mapa para que veáis cómo el norte va a quedar básicamente ya tomado por parte de los nacionales. Entonces van a tener solo un frente. Hasta ese momento tienen que atender un frente en el Mediterráneo y otro en el norte. A partir de ahora, Franco va a poder concentrar todas sus tropas en conquistar la franja mediterránea, digamos Madrid, Cataluña y todo el levante peninsular. Para ello, lo que hace es intentar atacar Castellón. Fijaros en Castellón, si te tomas como objetivo Castellón y lo alcanzas, finalmente se va a alcanzar, en una población en concreto llamada Vinaroz, pues va a lograr dividir la zona republicana en dos, con lo que ello supone de una dificultad para comunicarse, para coordinarse, para organizar la defensa, en general para todo. A todo esto hay que mencionar que los republicanos están atravesando muchísimas dificultades internas que analizaremos cuando analicemos la evolución interna del bando republicano, pero vamos, que veréis cómo muchas de las derrotas tan rápidas se explican por la falta de organización y la falta de unidad dentro del bando republicano. Bueno, el intento de alcanzar el Mediterráneo para dividir la zona republicana, se produce la zona de Aragón, luego la toma de Valencia y Castellón. Ya os digo, Vinaroz fue la población que supone la llegada al Mediterráneo, provocando el aislamiento de Cataluña. ¿Qué hacen los republicanos? Se han quedado divididos en dos. Fijaros en el mapa. Aquí están atacando por la zona de Teruel, que sería el Bajo Aragón, hacia Castellón, y finalmente lo consiguen. ¿Qué hacen los republicanos para intentar defenderse? Pues atacar. Se organiza a mando del general Lister, aquí lo tenemos en la diapositiva, a mando del general Lister, se produce la batalla del Ebro. Los republicanos
intentan recuperar, unir las dos zonas. La batalla va a ser la más larga, la más sangrienta de la guerra civil. Ahí veis, hay 100.000 bajas entre uno y otro bando, pero finalmente se produce la derrota del ejército republicano. Cuando el ejército pierde, el gobierno que estaba en Valencia se había ido a Barcelona, y de Barcelona se va a ir a Francia. Y el gobierno de la Generalitat lo mismo, estaba en ese momento en Barcelona y se van a ir a Francia cuando cae cuando se produce la derrota de la batalla del Ebro. Esto nos llevaría a la última fase. Por ahora hemos visto los intentos fallidos de la toma de Madrid. Después hemos visto la toma del norte. Ahora la toma del Mediterráneo, con la batalla más importante, que es la batalla del Ebro. Y ahora nos dirigimos a la fase final. Aquí podéis ver cómo se produce la división de la zona republicana en dos. Y la fase final va a ser que, una vez que se produce la derrota del Ebro, cae Barcelona rápidamente, y cuando cae Barcelona cae todo el territorio catalán, como podéis ver, como básicamente en cuestión de un mes cae todo. Y luego los últimos avances se van a producir entre febrero, que se ha tomado Cataluña, y abril, que es el final de la guerra. En este momento Negrín, que es el presidente de la República, luego lo veremos, manda un documento a Franco con una rendición, pero una rendición negociada, que fueron los famosos 13 puntos de Negrín. Esos no llegaron a ningún puerto porque Franco solo aceptó una rendición sin condiciones, luego lo veremos. Pero el general que estaba al frente de Madrid en ese momento, de la defensa de Madrid por parte de los republicanos, que era Casado, Segismundo Casado, hablamos de él también en el anterior vídeo, desobedece a Negrín y le ofrece a Franco una rendición total. Entonces, el 28 de marzo las tropas franquistas entran en Madrid, y el 1 de abril se produce el último parte de guerra, que lo tenéis aquí, que sería la toma de Valencia y de Almería por parte de Murcia, Almería por parte de los sublevados. Ahí veis famosa el último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado a las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, porque la Junta de Burgos desde donde se dirigió la guerra, el 1 de abril de 1939, año de la victoria. Entonces, antes de terminar el vídeo, vamos a hacer un breve repaso muy rápido, ¿vale?, de lo que serían los conflictos bélicos, el conflicto bélico. Como os digo, tenemos las batallas en torno a Madrid, una primera fase en la cual hay que tener muy claro que desde que se produce la operación Paso del Estrecho, desde el día que se produjo la sublevación, Franco había volado en un avión llamado el Dragón Rapid o el Dragón Rapide desde Canarias hasta África. Se había puesto al frente de las tropas de África, cruzaron el estrecho con ayuda de los alemanes. Poco después van a llegar también los italianos, en agosto del 36, como veis. Franco une Granada, Córdoba, Sevilla, y en su camino hacia Madrid toma también Badajoz y toma también Toledo, que estaban allí los del Alcázar, ese episodio de rescate de los resistentes del Alcázar. Y por otra parte, en el norte tenemos cierta toma por parte de algunas tropas sublevadas que se habían impuesto en Galicia, en Galicia, que van hacia Asturias, y el general Mola desde Navarra, que logra tomar San Sebastián e Irún. Y luego tenemos en la zona de Baleares, como se han sublevado, Godés había sublevado en Baleares, y a su intento de tomar Barcelona fracasa. Los republicanos intentaron tomar parte de Aragón, no pudieron, intentaron tomar Baleares e Ibiza, Mallorca e Ibiza, tampoco pudieron. Ante el fracaso de esta primera fase de toma de Madrid por parte de los nacionales, porque llegaron los republicanos con los anarquistas de Cataluña, los rusos, las tropas internacionales, la propia defensa del pueblo de Madrid,
los milicianos del PSOE, del OGT, de los partidos comunistas, habían obtenido armamento por parte del presidente. Todo eso se verá en el siguiente vídeo. En fin, se produce la defensa de Madrid y entonces lo que hacen los nacionales son dos cosas. Por un lado, intentar aislar Madrid, por eso se produce la batalla del Jarama y la batalla de Guadalajara, y irse hacia el norte. En la batalla del Jarama y en la batalla de Guadalajara no logran sus objetivos los nacionales, y destacar que en la batalla de Guadalajara los italianos son masacrados. Los italianos, se sospecha que Franco los había puesto ahí como carne de cañón para él ganar tiempo y ganar el margen de actuación hacia el norte. En la toma del norte, en esta segunda fase, pues se produce el triste bombardeo de Guernica. Es el episodio más destacado. También tenemos que comentar que una vez que cae Guernica, ya os he comentado que Hitler estaba al mando de uno de los aviones que bombardeó Guernica. Una vez tomado esta demostración de crueldad, de fuerza, como es masacrar a una población civil, pues cayó rápidamente parte del norte, como sería Bilbao, luego Santander y finalmente pues la parte de Oviedo que quedaba por conquistar. Y los republicanos, por su parte, lo único que pudieron hacer en esta fase, pues bueno, destacar que tenemos muchas más batallas, aunque no podemos decirlas todas, estamos diciendo las más importantes. En este sentido, los republicanos, para intentar prolongar el ataque a Madrid, al norte, perdón, y que tardaran más en hacerlo, pues intentaron un ataque sobre Brunete, ahí en Madrid, y otro en Zaragoza. Veis ahí un recuadro al lado de Zaragoza, que es Belchite. Ambos fracasaron, pero ambos sirvieron al menos para prolongar un poco más esta fase de la guerra. Luego entraríamos a la tercera fase, en la cual el intento de los nacionales es llegar al Mediterráneo y dividir la zona republicana en dos. Lo van a conseguir cuando llegan a Vinaroz, en Castellón. Y en este momento, creo que no lo he dicho antes, lo digo ahora, se produce puntualmente la toma de Teruel por parte de los republicanos, pero la van a perder en menos de un mes. Eso es lo que aprovecha Franco para contraatacar y llegar hasta el Mediterráneo. Repito, en esta tercera fase, lo primero que pasó, que creo que antes no lo he dicho, era que los republicanos tomaron Teruel, pero en menos de un mes la perdieron. Y en el mismo impulso de la recuperación de Teruel, los nacionales llegaron hasta el Mediterráneo. Se quedaron las dos zonas republicanas separadas y Franco logró conquistar primero el norte, Cataluña, y luego ya finalmente Madrid, con la rendición del general o del teniente Segismundo Casado, que sería la última fase de la guerra, y el 1 de abril se produce la rendición por parte del bando republicano. Recordaros que en este vídeo he metido otro gazapo, y que si el que primero lo encuentre que me envíe un correo, que le voy a dar un punto en su evaluación, en su tercera evaluación, un punto extra, que bueno, que espero que estos vídeos estén resultando lo más o menos posible. La verdad que lo estoy intentando hacer lo más dinámico que puedo, pero estamos muy limitados a nivel de medios. Yo ya me gustaría que esto fuese mucho más dinámico, con vuestras interrupciones, preguntas, respuestas, debates, parar las veces que haga falta. Pero bueno, es lo que hay, y en el siguiente vídeo que cuelgue vamos a hablar de la evolución interna de cada uno de los bandos. Vamos a hablar de la evolución interna del bando nacional y de la evolución interna del bando republicano. Y luego haremos un último vídeo con las consecuencias de la guerra. Este será más cortito, ya el último. Bueno, un saludo a todos, espero que estéis bien, daros mucho ánimo, mucha paciencia y nos vemos en el siguiente vídeo.